Hola, ¿recuerdan al padre Miguel Ángel Peña? El padre que escribió el libro que les presenté en un video, Más allá de la muerte. ¿Qué hay más allá de la muerte? Bueno, él es el autor y ahora quiero hablarles un poquitito de un tema de un libro de él que habla del ateísmo. Es un capítulo corto que les quiero compartir y así quiero compartir un poquito de varios temas de este autor. Me encanta su libro, me encantan sus libros, tiene muchísimos libros en el que habla de muchas cosas reales, cosas que pasan en nuestro mundo, en nuestra vida, y queremos pasar por alto y estamos comete y comete errores sin darnos cuenta de la gravedad que estamos nosotros provocando en nuestras vidas y en la vida de los demás. Y pues quiero hablarles un poquito de este padre, un buen autor. Ahorita les voy a hablar sobre el tema del ateísmo. ¿Cuántos ateos dicen con orgullo, Dios no existe, yo no creo en Dios, yo soy ateo? Bueno, pues hablaremos un poquito de estas personas. El ateísmo. En la actualidad, muchos hombres se dicen que son ateos y que incluso lo dicen con cierto orgullo, como si hubieran descubierto algo que los demás, por su ignorancia, todavía no conocen. Muchos de ellos quizás sean solamente ateos teóricos, pues en la vida real actúan como si Dios existiera y llevan una vida correcta de acuerdo a su conciencia. Ellos serán juzgados benévolamente por Dios, ya que quizás por malas experiencias o por prejuicios adquiridos se han forjado una imagen falsa de Dios. Hablan de un Dios injusto, cruel, amigo de los ricos y olvidado de los enfermos y de los pobres, que ciertamente no existe. Pero hay otros ateos prácticos que rechazan toda idea de Dios, de moral o de religión y viven sin perspectiva eterna, pues creen que todo termina con la muerte. Evidentemente, al no creer en Dios, no aceptan la idea del bien o del mal, porque ¿quién ha dicho que esto es bueno y esto es malo? Si Dios no existe, todo está permitido, como diría Dostoyevsky. Basta repasar la historia del comunismo en Rusia y en otros países para ver a dónde han llegado los gobiernos ateos con sus crueldades y sus crímenes, con sus persecuciones y sus desprecios de los derechos humanos. El hombre sin Dios puede volverse una bestia. Por eso, alguien ha dicho que si Dios no existiera, habría que inventarlo, pero ¿realmente Dios no existe? ¿Es solo una idea de la mente? El filósofo italiano Federico Siaca, en su obra El ateo, expresando en un monólogo los sentimientos de un ateo, que en lo profundo de sí mismo no está seguro de lo que dice. Si Dios no existe, ¿qué más busco? ¿Qué busco todavía? Busco. ¿Y él, que no existe, me sigue, me persigue, se me ha hundido aquí en medio de la cabeza como un clavo. Pienso y existe el clavo. Pienso y se me clava más. El pensamiento es mi martillo cruel. Dios es siempre despiadado con los ateos, los persigue. Déjame, Dios, no te necesito. Necesito echar tu sombra para estar solo conmigo. Tú eres un espectro obstinado. Yo no tengo necesidad de ti. ¿Qué quieres, pues, espectro? Niego a aquel Dios. No, niego a Dios. ¿Y después renace como la salamandra y toma todas las formas como el camaleón. A él le pueden matar, él está dentro, muerto, pero vivo. Yo, que le he matado, estoy muerto por él. No deja en paz ni siquiera a los muertos, los quiere resucitar. Él está vivo, vivo, pegado como un ave de rapiña al cadáver de mi conciencia. Quisiera resucitarme a picotazos, pero yo,
Antes de renacer con él, prefiero vivir muerto sin él. ¿Es más viril o estúpido? En resumen, Dios está en mi ateísmo. Yo no sería ateo si él no existiese. Es una contradicción insoluble. No la resuelvo más que obedeciéndole. No la venzo, sino creyendo en el Dios que niego, afirmando a Dios. Lo quiere mi propio ateísmo, lo exige tiránicamente. Negar a Dios es la hipótesis prohibida porque es afirmarle. Lo sé y me revelo. Si tú no existieses, no te negaría. Y si existieses, ¿por qué esta tremenda tentación de la razón de negarte? Si tú no existieses, jamás yo hubiera podido pensar en ti. Te pido paz. Tú, el amor, eres implacable como el amor verdadero y sufrido. Nada persigue más que el amor. Considero que el testimonio de ateos convertidos puede ser un buen argumento a favor de la existencia de Dios. Ellos, generalmente después de luchas y estudios, llegaron a descubrir la luz de Dios, que dio paz y alegrías a sus vidas. Algunos de los ateos convertidos más famosos para ver qué mensajes nos dan. Ellos vivieron lejos de Dios y encontraron después, en Él, la alegría y el sentido de su vida. Agustín María nació en 1804 en San Petersburgo, Rusia. Escribió el libro de su camino espiritual, titulado Mi conversión y mi vocación sacerdotal. Fue educado en la Iglesia Ortodoxa griega. Su madre rezaba mucho por su conversión, pues él era prácticamente ateo. Uno de los libros que más le ayudaron fue el libro de las Confesiones de San Agustín. Al morir su esposa, él se hizo sacerdote católico. Guillermo Cameli, convertido italiano, había sido socialista y ateo revolucionario, aunque había hecho de niño la primera comunión. Una conversación con el capuchino padre Comini le abrió su espíritu a Dios y a la Iglesia. Un día, como por intuición, descubrió a Dios y sintió algo nuevo en su corazón. Dice así: vi, comprendí y amé. Dios es la fuerza inescrutable oculta en todas las cosas. Él crea y sostiene la vida. Cuando en la tarde de ese mismo día, guiado por la providencia, leí las palabras del apóstol. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Quedé como sin aliento, paralizado por la embriaguez de espíritu y golpeando mi frente con la mano. Caí de rodillas, repitiendo entre lágrimas: ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Tenía a Dios, tenía la vida, había pasado meses y meses en una apatía de pantano y de repente mi cerebro alcanzó una frescura y agilidad inusitadas. 1000 problemas de la vida se me ofrecían y para todos veía una solución nueva, inesperada. A los 29 años, el día de Navidad de 1905, se ordenó de sacerdote. Charles de Foucault, 1858-1916, fue educado de niño en la fe católica, pero después de su primera comunión perdió la fe por causa de los malos amigos. Y dice: yo era un impío, un egoísta. De fe en el alma no me quedaba ni huella. Schowalow, Agustín María, La mía conversión a la mía vocación, Milano, 1859. Se dedicó a la carrera militar, pero fue expulsado por su mal comportamiento a los 22 años. A partir de ahí, llevó una vida de diversión y de placer que no le daba paz a su alma. Una mañana de octubre de 1886, estando en París, fue a la iglesia de San Agustín y le pidió al padre Hubelin que le ayudara a encontrar la paz. El padre Hubelin le dijo que se arrodillara y se confesara. Después de una larga conversación, aceptó confesarse y así comenzó para él una nueva vida buscando a Dios con desesperación. Quiso entrar de trapense en la abadía de Nuestra Señora de Sneiges y después en la trapa de Akbes en Siria,
pero se dirigió a Palestina, donde estuvo un tiempo viviendo en Nazaret y Jerusalén, siendo empleado de las religiosas clarisas. Después volvió a Francia para prepararse al sacerdocio, que recibió el 9 de junio de 1901 a los 42 años. Decía: en cuanto creí que existía Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa que vivir para Él. Ordenado sacerdote, se fue a vivir entre las tropas francesas del Sahara, primero en Beniaves. Allí rescató esclavos y atendió a los enfermos, ayudando todo lo posible a los naturales, además de ser capellán de los soldados. Lo llamaban el hermano universal, porque era sacerdote y hermano para todos. Después se fue a vivir entre los tuaregs de Tamanrasset, tratando de acercarlos a Dios, respetando sus costumbres. A ellos también les ayudaba con sus conocimientos médicos, curando enfermos. Y el tiempo libre lo dedicaba a estar a solas en oración ante Jesús, Eucaristía. Decía: ¡qué delicia tan grande, Señor, poder pasar 15 horas sin nada más que hacer que mirarte y decirte: te amo! Allí lo asesinaron el 1 de diciembre de 1916, cuando lo encontraron muerto. La custodia, con la hostia consagrada, estaba tirada en la arena a su lado. Actualmente hay discípulos y seguidores de Charles de Foucault en varios países del mundo, y concretamente en el oasis de Beni Abbes son los hermanitos y hermanitas de Foucault. Johannes Jersen, 1866-1956, danés y uno de los más grandes escritores católicos del siglo XX. En su conversión le ayudaron mucho otros dos convertidos, Mogens Valin y Berkat, que llegó a ser monje benedictino. En su diario de Asís cuenta su conversión. Escribió algunos libros sobre vidas de santos. Eva Lavalier, 1866-1929, famosa artista de teatro que se convirtió de su vida mundana y se hizo terciaria franciscana. Charles Nicoll, 1866-1936, francés, Premio Nobel de Medicina. Su llegada a la fe tuvo mucho que ver con la amistad con el jesuita Padre Leportois. Con él tuvo muchas conversaciones aclaratorias que describe en su obra La Destinée Humaine, el destino humano. Se reconcilió con la iglesia en la que había sido bautizado de niño, el 22 de agosto de 1935. Henry Geon, 1875-1944, era médico francés en la Primera Guerra Mundial. Al ver tanta muerte y destrucción, empezó a rezar el Padre Nuestro y poco a poco regresó a la fe católica de su infancia. Al terminar la guerra en 1919, publicó el libro de su conversión. El hombre nacido de la guerra. Se hizo terciario dominico. Joris Carr, 1848-1907, gran escritor francés, gustaba ir a las abadías benedictinas a encontrar un poco de silencio y paz. Y allí comenzó a sentir la presencia de Dios. En su libro En Camino, publicado en 1895, narra su conversión. También escribió el libro Las multitudes de Lourdes, donde habla de las maravillas de Lourdes. Se hizo oblato benedictino. Evelyn Waugh, 1903-1966, uno de los escritores ingleses más conocidos, educado en una familia protestante. Quiso ser pastor, pero perdió la fe a los 16 años. Sus conversaciones con el padre Martín de Arcy lo llevaron a la iglesia. Peter Woos, 1884-1940, filósofo alemán, volvió a la iglesia en la Pascua de 1923 y dice: desde el día de mi retorno al redil, todo escepticismo fue barrido de un golpe. Desde aquel día fui de nuevo ingenuamente creyente como un niño. Escribió el libro de su conversión, titulado Nuestro camino a la iglesia. Excelente tarde. Dios los bendiga.